El documento presente forma parte del PDAHNP. Aprobado de manera interna durante marzo del año 2018. Su objetivo es la reorganización de expedientes físicos generados entre las décadas de 1980 y 1990, cuyo estado presenta un deterioro avanzado y cuya búsqueda ha sido nula en los últimos 20 años. La mayoría de estos archivos corresponden a investigaciones inconclusas o reportes irrelevantes bajo los criterios de la época al momento de su clasificación. No existe expectativa alguna de reapertura o seguimiento judicial. La digitalización responde únicamente a motivos de conservación. Mi función dentro de este programa no es investigativa. No me corresponde crear hipótesis ni hacer juicios de valor. Mi trabajo consiste en verificar documentos, corregir errores en los archivos y asignar etiquetas que permitan una futura consulta, obviamente en caso de que ésta llegue a ser solicitada. Durante los primeros meses, el trabajo transcurrió sin incidentes. La mayoría de los expedientes revisados presentaban patrones notables, informes incompletos, testimonios contradictorios o resoluciones genéricas basadas en la ausencia de pruebas. En muchos casos, la causa del cierre era tan simple como la falta de seguimiento. Fue en este contexto que a finales de noviembre de 2019, se me asignó un conjunto reducido de carpetas provenientes de distintos archivos regionales. Todas estaban fechadas entre los años 1985 y 1991. Todas habían sido clasificadas originalmente como ausencias prolongadas no esclarecidas. Y todas compartían una particularidad administrativa poco común: los casos no habían sido resueltos, pero tampoco permanecían abiertos. Habían quedado suspendidos en una categoría intermedia, utilizada con frecuencia en aquella época para expedientes que no justificaban una investigación, pero tampoco podían ser descartados. En ese momento, no consideré a los archivos como algo fuera de lo ordinario. Las primeras revisiones confirmaron que los expedientes provenían de distintos países, sin conexión aparente entre sí. Las víctimas eran menores de edad, de entre 8 y 11 años. No existían antecedentes penales, conflictos familiares ni registros médicos que fueran relevantes para el caso. En la mayoría de los sucesos, el último avistamiento de los infantes había ocurrido en espacios públicos, tiendas, centros comerciales o eventos abiertos al público. Nada de esto resultaba inusual. Lo que sí llamó mi atención fue la presencia de formularios, hojas de préstamo de equipo y reportes de funcionamiento que no correspondían a ninguna de las categorías asociadas a desapariciones de menores. En un principio, pensé que se trataba de algún error. Durante los años 80, era común que documentación no relacionada terminara incorporada a expedientes al cual no pertenecían, más aún cuando intervenían entidades privadas. Sin embargo, en al menos 3 de los expedientes, se hacía referencia explícita a demostraciones de videojuegos, realizadas el mismo día de la desaparición o en fechas anteriores. En 2 casos, se mencionaba la instalación temporal de equipos electrónicos en centros comerciales. En otro, la existencia de un evento cerrado dirigido al público infantil, organizado en colaboración con una empresa dedicada al entretenimiento digital. Los nombres de los productos no aparecían completos. En su lugar, se utilizaban abreviaturas. Durante la etapa inicial de digitalización, mi obligación habría sido registrar estos documentos tal como estaban. Sin embargo, los patrones que se encontraban en expedientes sin relación aparente entre sí me llamó la atención y terminé haciendo una verificación de estos archivos, con el único fin de asignar etiquetas entre comillas. Fue entonces cuando detecté algo que no pude clasificar. En varios de los expedientes provenientes de regiones distintas y archivados en años diferentes, aparecía el mismo código, escrito de forma idéntica, sin variaciones ni alteraciones adicionales. El código se ligaba únicamente en documentos relacionados con demostración de videojuegos. No había información de su cancelación, devolución o destrucción. Pensé en la irregularidad como algo menor. En la mayoría de los casos, bastaba con avanzar unas cuantas carpetas más para hallar la respuesta. En este caso, no ocurrió. El código volvió a aparecer semanas después, en un expediente distinto, procedente de otro país, incorporado al archivo japonés como parte de un intercambio realizado a mediados de los años 80. Su presencia no estaba explicada, ni contextualizada, ni justificada. A partir de ese momento, dejé de tratar el lote como una simple tarea asignada, no porque creyera estar ante algo paranormal, sino porque no podía seguir clasificando documentos sin saber a qué pertenecían. Ese fue el único motivo por el cual decidí continuar. No sabía que, a partir de ese punto, ya no sería posible volver a ordenarlos o siquiera verlos de la misma manera.
Primer caso registrado. Clasificación original. Desaparición no esclarecida de menor de edad. Estado. Cerrado y sin resolución desde 1991. Fecha de digitalización. 4 de diciembre de 2019. Archivista responsable. Datos generales. Nombre. Takahiro Watanabe. Edad. 9 años. Lugar de residencia. Distrito de Suginami, Tokio, Japón. Última actividad registrada. Asistencia a evento promocional organizado por Nintendo en colaboración con la tienda Ito Kenji Store, el día 11 de noviembre de 1985. Producto en exhibición. The Legend of Zelda. El expediente fue enviado originalmente por la Prefectura Metropolitana de Tokio, y archivado el 4 de abril de 1991, tras la expiración del período de búsqueda activa. El caso fue reportado por la madre del infante desaparecido, la señora Naomi Watanabe, tras la desaparición de su hijo el mismo día del evento. Según su testimonio, Takahiro había sido invitado por personal de la tienda a participar en una demostración del nuevo videojuego de la empresa Nintendo, en una cabina de pruebas instalada dentro del establecimiento. De acuerdo con los registros del centro comercial, el evento formaba parte de una gira promocional organizada por la división de marketing de la compañía, destinada a la recopilación de impresiones tempranas de jugadores jóvenes sobre un título en desarrollo para la consola Famicom Disk System. Estas pruebas eran frecuentes en la época. Nintendo había realizado actividades similares desde ese mismo año, especialmente con juegos en fase precomercial, como Metroid o Famicom Wars, en distintas ciudades del país. El evento de noviembre de 1985, sin embargo, no está listada en las actividades corporativas oficiales de la empresa. Tampoco se han encontrado registros de los técnicos contratados, ni del proveedor responsable de las unidades en las que el juego fue probado. Los empleados del Ito Kenji Store declararon haber visto a Takahiro ingresar a la zona de pruebas a las 4 de la tarde. El área se encontraba delimitada por paneles con imágenes de The Legend of Zelda y contaba con 4 estaciones de juego, cada una con una consola Famicom conectada a un monitor. El supervisor del evento, identificado como Sr. Nakamura, fue descrito por múltiples testigos como un hombre de entre 30 y 40 años, vestido con un uniforme azul oscuro con el emblema de Nintendo bordado en el pecho. Sin embargo, no se hallaron registros de ningún empleado con ese nombre en la empresa. Según las declaraciones, el niño permaneció aproximadamente 20 minutos dentro del área de juegos antes de salir con una expresión visiblemente cansada, pero sin ningún daño físico. Posteriormente, la madre lo perdió de vista al acercarse a la caja registradora, y no volvió a verlo. Las grabaciones de las cámaras de seguridad del centro comercial muestran a Takahiro caminando por el pasillo lateral en dirección a la salida de emergencia, pero nunca se le ve salir del edificio. No hay registro en cámara o video del supuesto señor Nakamura, ni de los técnicos asistentes al evento. Nota técnica a documento incompleto, fechado el 8 de noviembre de 1985. Se menciona la asignación de 4 juegos de prueba denominadas como ZLD1, ZLD2, ZLD3 y ZLD4, estas se encontraban acompañadas por una nota. Recolectar datos de respuesta emocional y actividad visual. Prioridad. 8-12 años. Nota técnica B. Fechado el 15 de noviembre de 1985. Se consigna la devolución de 3 unidades, ZLD1, ZLD3 y ZLD4. ZLD2 no localizada. No se explica la causa de la pérdida del material. Prototipo devuelto con errores en lectura de disco. No reescribir hasta nueva autorización. No se conoce cómo el documento llegó ahí. Este es el primer expediente en el que aparece el código ZLD2, el mismo que posteriormente aparecería en casos de 1986 y 1987 en distintos países. Siempre se le asocia a demostraciones de versiones beta de videojuegos, específicamente relacionadas con la franquicia de Legend of Zelda. A diferencia de otros reportes, el caso Watanabe presenta documentación de Nintendo, lo cual sugiere que el evento existió, aunque su alcance permanezca ambigua. La mención de recolección de datos es especialmente llamativa, dado que ningún equipo doméstico de la época contaba con sensores capaces de medir dichos parámetros. No existe ningún hecho que indique que Nintendo hubiera experimentado con tecnología capaz de realizar dichos análisis. El caso fue cerrado oficialmente en abril de 1991. Ningún sospechoso fue identificado y el expediente permaneció archivado durante 28 años. No me corresponde emitir juicios, pero sí conservar y anotar patrones. El código ZLD2 no debería repetirse.
Y sin embargo, lo hace. Evidencia material. Descripción técnica del cartucho. Objeto, cartucho experimental Famicom Disk System. Código interno, ZLD2. Estado, parcialmente funcional. Procedencia, no declarada oficialmente. El objeto recuperado no corresponde a ningún cartucho comercial conocido de The Legend of Zelda. A primera vista, ZLD2 presenta un diseño normal. La carcasa es de plástico color gris oscuro, sin etiquetas ni ilustraciones. En la parte superior derecha, grabado directamente en el plástico se encuentra el código ZLD2. El peso del cartucho es ligeramente superior al promedio. La diferencia es mínima de entre 12 y 15 gramos más que un cartucho promedio. Escrito con marcador negro, se encuentra una anotación. No distribuir, no duplicar. La caligrafía de la nota no corresponde a ningún trabajador. Junto a esta nota, grabado de forma casi imperceptible, aparece un símbolo. Un triángulo incompleto. No coincide con la trifuerza tradicional ni con ningún emblema de la franquicia. El símbolo también aparece en otros dos expedientes. Al ser insertado en una unidad Famicom Disk System, el cartucho sí inicia, pero no de inmediato. Este muestra una pantalla negra durante aproximadamente 7 segundos, seguida de un texto en japonés. Las pruebas fueron interrumpidas tras detectar fallos en la lectura del disco y comportamiento del sistema. El cartucho ZLD2 fue trasladado a un lugar de almacenamiento restringido. No existe registro de su destrucción. Un cartucho no desaparece por sí solo. Tampoco viaja entre países sin autorización. Si el ZLD2 no debía distribuirse, alguien desobedeció esa orden. Y si no debía duplicarse, entonces cada aparición posterior implica que es el mismo. ZLD2 existe. La pregunta correcta no es qué hace, sino por qué siguió usándose. Casos vinculados. Clasificación interna. Análisis comparativo. Estado. No concluyente. Introducción metodológica. Los expedientes descritos a continuación fueron originalmente tratados como incidentes independientes. La vinculación entre ellos no fue reconocida oficialmente hasta 2018, cuando un proceso de digitalización permitió comparar códigos internos y descripciones físicas de material. El objeto común que une estos casos no fue un nombre, ni un lugar. Fue un objeto. El código ZLD2 aparece, directa o indirectamente, en todos los casos. Caso 1, Estados Unidos. Redmond, Washington. Nombre: Michael Turner. Edad: 10 años. Última actividad registrada: sesión de prueba cerrada en instalaciones de Nintendo of America. Ubicación específica: Edificio 2. A diferencia del caso japonés, esta prueba no fue abierta para todo el público. El niño era hijo de uno de los empleados encargado de la limpieza. Según los registros, Michael permaneció solo durante 27 minutos. Al ser encontrado, estaba consciente, pero no quiso hablar durante varias horas. Fue trasladado a un hospital local. Al parecer no presentó ninguna consecuencia con respecto a su salud, pero nunca volvió a hablar del juego. En el informe médico se dice sobre un dibujo hecho por el menor, un triángulo incompleto idéntico al símbolo en el cartucho ZLD2. El cartucho utilizado en la prueba fue confiscado por personal de seguridad. 2 días después, el objeto ya no se encontraba en custodia. Caso 2, México. Ciudad de México. Nombre: David Fernando Ríos. Edad: 9 años. Última actividad registrada: evento de Nintendo en Plaza Universidad. Nintendo había comenzado a expandir su presencia en Latinoamérica mediante demostraciones, en colaboración con distribuidores locales. El evento fue mostrado al público como una prueba exclusiva de un nuevo juego de The Legend of Zelda. El niño jugó durante aproximadamente 15 minutos antes de detenerse, se acercó hacia un trabajador, y le dijo que el juego no quería seguir. Horas más tarde, fue encontrado deambulando cerca de la salida de emergencia del centro comercial. El menor desarrolló una fobia persistente a pantallas encendidas en habitaciones oscuras. El cartucho fue retirado del evento y declarado defectuoso. Caso 3, Brasil. Sao Paulo. Nombre: André Luiz Ferreira. Edad: 11 años. Última actividad registrada: prueba privada en sede de importador autorizado de Nintendo. Durante una demostración, el sistema se congeló después de mostrar el símbolo triangular incompleto. El niño sufrió una convulsión leve, los padres indicaron que no habían antecedentes médicos. El cartucho fue llevado por autoridades sanitarias.
Fotografías tomadas antes de su traslado muestran el código ZLD2 grabado en la carcasa. El objeto desapareció durante el traslado. Caso 4, España. Barcelona. Nombre: Javier Morales. Edad: 8 años. Última actividad registrada: prueba de videojuego en evento tecnológico cerrado. Este es el único caso europeo documentado. El niño abandonó la sala de pruebas llorando, repitiendo una frase que tiempo después fue escrita en el informe policial. No me dejaba salir del bosque. El juego probado fue descrito como una versión de Zelda que no coincidía con ninguna conocida. No hubo lesiones físicas. El cartucho no fue recuperado. No se ha encontrado ningún caso posterior a 1991, coincidiendo con el lanzamiento oficial de The Legend of Zelda: A Link to the Past. No es que los casos terminaran. Simplemente el patrón se detuvo. ZLD2 dejó de moverse cuando el juego salió a la luz. No se pudo continuar por falta de atribución penal. Clasificación: archivo cerrado. Fecha de cierre: 14 de noviembre de 2019. Responsable: Unidad de Análisis de Incidentes Tecnológicos Históricos. Informe de conclusión. Tras la revisión de los expedientes previamente expuestos, se determinó que no existen pruebas suficientes para atribuir responsabilidad penal a ninguna persona. Los hechos ocurrieron en distintos países, bajo marcos legales diferentes, y en periodos donde muchos de los registros eran considerados información sensible, hoy destruida o inaccesible. No se encontraron órdenes escritas que autoricen pruebas con menores fuera de protocolos. Contratos vigentes que vinculen directamente los cartuchos ZLD2 con lanzamientos comerciales. Evidencia técnica que demuestre una mala intención en el diseño del software. Por lo tanto, no procede la continuación de la investigación. Durante las entrevistas finales, 3 ex empleados coincidieron en una afirmación, jamás registrada oficialmente. No era una prueba de jugabilidad, era una prueba de tolerancia. Ninguno aceptó hablar más acerca de su declaración. 2 pidieron que su testimonio fuera borrado. La solicitud fue aceptada. El 3 de octubre de 2019, durante el último intento para encontrar el material relacionado con ZLD2, se recibió un paquete sin remitente. Este contenía una carcasa de cartucho NES sin etiqueta, sin placa interna, grabado en el reverso ZLD2, el objeto no funcionaba, no contenía memoria y no podía ejecutar nada. Aún así, fue clasificado como material peligroso. Durante años pensé que el problema era la falta de pruebas. Ahora sé que no era eso. Alguien, en algún punto, evaluó los datos, los patrones, los países, los niños. Y concluyó que no valía la pena seguir, no porque fuera falso, sino porque no le favorecía. El archivo se cierra aquí, no porque la historia termine, sino porque a partir de este punto ya no es una investigación. El archivo no tenía número de expediente. Fue localizado dentro de una carpeta, creada automáticamente por el sistema. Lo abrí, pensando que se trataba de basura. Y no lo era. El documento no hablaba de The Legend of Zelda. Hablaba de metodología. Listaba títulos, plataformas y regiones, ordenados cronológicamente desde finales de los años 70 hasta bien entrados los años 2000. Muchos nombres estaban censurados, pero no todos. NES, Japón, Estados Unidos. Game Boy, Japón, México. PlayStation, España, México. Super Nintendo, Brasil, España. Nintendo 64, Japón. PlayStation 2, Estados Unidos. Y luego... franquicia utilizada como interfaz emocional. No usaban siempre los mismos personajes. Usaban los adecuados para cada época. The Legend of Zelda no fue la constante. La constante fue el uso de franquicias infantiles, increíblemente populares, creados para generar confianza en una respuesta emocional predecible. Al menos en niños. El archivo no mostraba violencia, no mencionaba daño, no mostraba víctimas, solo una frase. La respuesta es mejor cuando el sujeto cree estar a salvo. Al final del documento había una entrada reciente, demasiado reciente para un archivo supuestamente cerrado. No había nombres, no hacían falta. Ellos cambian los personajes, porque cambian los niños. Pero la prueba
La prueba es la misma. Durante años pensé que investigaba un cartucho. Luego pensé que investigaba una franquicia. Ahora entiendo que investigaba algo mucho más aterrador. Un procedimiento. No importa si es un niño vestido de verde. No importa si es un juego de carreras. No importa si es un erizo azul o un fontanero. No importa si es cualquier videojuego que se tenga en la mente. Si está hecho para niños y alguien quiere probar hasta dónde puede llegar una mente joven, solo necesita dos cosas: un medio interactivo y silencio. El archivo ZLD2 fue cerrado, pero el método en que opera nos acompañará hasta la muerte.